Tras la muerte de Ciro II, el imperio persa que él acababa de fundar y que era la construcción política más grande de toda la tierra en ese momento y que no había existido nunca antes, quedó en manos del hijo mayor de Ciro, Cambises II. El reinado de Cambises II fue bastante rápido, del 529 al 522 a.C., apenas duró 7 años, pero sus frutos fueron enormes, pues Cambises II había heredado el gusto por las conquistas de su padre Ciro y también había heredado un imperio todopoderoso en aquel entonces. Cambises II emprende la conquista del Valle del Nilo, quien mantuvo alianzas de paz y armonía con Ciro II, ya que Ciro II admiraba y respetaba la sabiduría de los sacerdotes de Egipto. Pero Cambises era un tirano y envidiaba a los faraones egipcios y así aprovechó y se apoderó del Egipto faraónico. En aquel entonces gobernaban los faraones nubios. Así el imperio persa que había fundado 30 años antes Ciro II el Grande iba desde el Valle del Indo hasta el mar Egeo y había incorporado un territorio que jamás había sido conquistado como lo era el Egipto faraónico. Sin embargo, como ya se ha mencionado, el reinado de Cambises II fue extremadamente breve. En el año 522 a.C., el hermano menor de Cambises II, un chico llamado Bardilla, y que estaba al frente del gobierno de los territorios orientales en Bactria, Afganistán, se rebeló contra su hermano Cambises II, coincidiendo con la revuelta de Bardilla, y en la zona de Afganistán, Cambises II sufrió un repentino y oportuno accidente de caballo y poco después perdió la vida, de tal modo que su hermano pequeño Bardilla se convirtió en su sucesor y en el gran rey del imperio persa. El reinado de Bardilla fue todavía aún más breve pues que el de su hermano Cambises II. Apenas duró un par de meses. Bardilla estaba tratando de hacerse a cargo del imperio y de la situación del momento. Se encontraba en algún lugar cercano a Ecbatana, en Media, la zona de los montes Zagros, la cordillera que separa la actual Irán del actual Irak, cuando salió a su encuentro una emboscada formada por varios nobles persas del clan de los Aqueménidas. Estos nobles persas estaban liderados por un hombre llamado Darío, y quien era pariente lejano de Ciro II, y de Cambises y de Bardilla. Estos nobles pertenecían también al clan de los Aqueménidas, pero no formaban parte de la familia real. Pues bien, este Darío, junto con su hermano y algunos colaboradores, penetraron en la fortaleza de donde se encontraba descansando Bardilla. Como eran nobles persas del clan de los Aqueménidas, los guardas los dejaron entrar, penetraron hasta las habitaciones de Bardilla, quien en ese momento estaba compartiendo un momento de intimidad con una joven que no era su esposa, y al entrar a las habitaciones desenvainaron sus espadas y atacaron al rey Bardilla. La tradición asegura que Bardilla se defendió con valor. Cogió un taurete y trató de defenderse de los 7 hombres que lo atacaban, pero la desigualdad era excesiva y Darío y su hermano cosieron a puñaladas al rey Bardilla y al hijo menor de Ciro II el Grande. Automáticamente después subieron a los 7 asesinos a la cima de una colina para ver el amanecer. Habían realizado una apuesta de que el caballo del asesino que relinchara primero al recibir los rayos del sol marcaría quién de ellos iba a convertirse en el sucesor de Bardilla, y al salir el sol fue el caballo de Darío el que primero relinchó. Así que por voluntad divina, según el propio Darío, tras asesinar a Bardilla, él se convirtió en el nuevo gran rey de Persia. Hay que decir que este magnicidio tan evidente y este asalto al poder tan despiadado, fundado sobre un asesinato a traición del legítimo monarca, trajo enormes consecuencias para Darío, quien se vio obligado a desplegar una propaganda política que no se había conocido jamás en la tierra hasta ese momento.
Gran parte del imperio persa se rebeló, Babilonia se alzó en armas, el Elán en el suroeste del actual Irán. Las provincias orientales donde provenía Bardilla y Darío tuvo que durante los primeros años de su reinado desplegar una intensa actividad militar para terminar de sofocar todas las revueltas que no lo reconocían como el legítimo monarca de Persia. Pero al final consiguió restablecer el orden en todo el imperio, asentarse como un gran rey y a Darío I el Grande, aunque no fuera descendiente de Ciro II, el fundador del imperio persa, le debemos la verdadera construcción de lo que sería el imperio persa. Bajo Ciro II, bajo Cambises II, bajo el fugaz reinado de Bardilla, el imperio persa era una construcción gigantesca, pero se mantenía en gran medida por el impulso que le daban sus conquistas y que carecía de una buena organización administrativa, fiscal, económica y política, realmente bien organizada. Bien, quien llevó a cabo esa organización, quien convirtió el imperio en unos seminómadas como eran los medos y los persas, en una maquinaria política, administrativa y militar extraordinariamente conectada, fue Darío I, al que la historia con justicia también le ha dado el mismo sobrenombre de Darío I el Grande. Fue Darío I, por ejemplo, quien dividió todo el imperio en provincias para poder gobernarlo mejor, que recibían el nombre de sataprías, y fue Darío I también quien pasó al frente de cada una de las provincias en las que había dividido todo el imperio a un gobernador que recibía el nombre de sátrapa. Cuando hoy en día en castellano empleamos la palabra sápatra para hablar acerca de un gobernante, esta palabra tiene orígenes persas. El sápatra es alguien que gobierna de forma tirana, violenta y desconsiderada con sus súbditos. Lo cierto es que la explicación moderna que tiene el término sátrapa en la actualidad es bastante injusta con el modo de gobernar que tenían los sátrapas del imperio persa, un gran imperio como el imperio persa en donde había todo tipo de lenguas, de religiones, toda clase de razas, en donde había gente tan diferente como los bactrianos, los egipcios, los griegos de Asia Menor y los persas del actual Irán, solo podía mantenerse en pie si sus gobernantes eran extraordinariamente tolerantes con las costumbres de sus pueblos. Los sátrapas permitían que los gobernados de las sapatrías que estaban gobernando tuvieran la religión que quisieran, practicaran las costumbres que les diera la gana, hablaran la lengua que ellos tenían, siempre y cuando entregaran tropas al gran rey cuando les tocaba. Y sobre todo cumplieran la obligación más importante de que tiene un ciudadano con su estado, en este caso que cumplieran con sus impuestos. Si los habitantes, los vasallos del gran rey pagaban sus impuestos y cuando les era requerido enviaban tropas, podían hacer todo lo que quisieran con sus costumbres y formas de vivir. Para mejorar también la administración fue Darío I quien instituyó 4 capitales para el imperio persa, 4 grandes ciudades desde donde se dirigían los destinos del imperio. La más importante era Persépolis, la ciudad de los persas, en donde el rey Darío I levantó ese maravilloso palacio y gran reliquia arquitectónica. Después Susa, la capital del Elán. Ecbatana al norte, la vieja capital de los medos, también fue una de las capitales del imperio persa. Y por último Babilonia, la ciudad más grande y poblada del mundo. Fue también una de las 4 grandes ciudades, una de las 4 capitales desde donde los grandes reyes dirigían los destinos del imperio persa. Hasta el reinado de Darío I, los territorios del imperio persa pagaban sus impuestos en especie. Esto era un caos. Una provincia enviaba caballos, otras bueyes, otras telas, cada una lo que más tenía. Pero ¿cómo podía el gran rey contabilizar todo eso? A partir del reinado de Darío I se abandonó el pago en especie por un pago en moneda, una moneda común para todo el imperio persa.
se le llamaba el ciclo y era destinada casi en exclusiva a los pagos de las satrapías al gran rey. Darío I también se daba cuenta de que un imperio tan inmenso como el suyo, un imperio que jamás había existido en la tierra, requería también de soluciones de comunicación completamente nuevas. Y pues si el gran rey estaba batallando en Sardes, en la capital de Lidia, ¿cómo podía estar al tanto de lo que ocurría en Bactria, en el actual Afganistán? Un mensajero tardaba semanas en recorrer esos territorios. Si el gran rey no sabía lo que ocurría en su imperio, pues cómo iba a asegurar su dominio luego de que él mismo había asesinado a... Si quería tener bajo control al imperio persa que se había rebelado contra él, tenía que asegurarse de saber lo que pasaba en cada uno de sus rincones. Fue Darío I quien organizó toda una serie de soluciones a este problema. Por ejemplo, fue Darío I quien abrió una línea de comunicación que iba desde Sardes, la capital del reino de Creso en Lidia, hasta Susa el Elam, una de las 4 capitales del imperio persa. Este camino de comunicación se llamaba el Camino Real y estaba destinado no para que recorrieran los campesinos o la gente común, sino para que lo emplearan casi en exclusivamente los correos reales y los funcionarios del imperio. El Camino Real era una calzada de tierra perfectamente despejada donde solo se podía ver cabalgando a toda prisa los correos del rey que podían recorrer rápidamente de Susa a Sardes. En 15 días podría llegar desde el actual Irán a la actual Turquía cabalgando en caballo. Y así en un mes el rey ya podía dar respuesta a cualquier problema que hubiera sucedido en su imperio. En cada parada los correos del monarca siempre encontraban caballos de refuerzo, comida y hombres de refuerzos para que continuaran llevando el mensaje y el mensaje nunca se detuviera. Esto era una prueba de astucia de Darío I. Cuando un funcionario real se alojaba en una de estas paradas de todos los caminos reales, Darío I mandó abrir en todo el imperio persa Aqueménida, quedaba registrado quién era el funcionario y cuándo había pasado por este lugar. De esa manera el rey Darío en su palacio de Persépolis o en su palacio de Babilonia sabía en todo momento dónde estaban todos y cada uno de los funcionarios del imperio persa Aqueménida. Sabían qué parada habían pasado, cuánto lo habían hecho y cómo podía detectar al instante cualquier movimiento sospechoso que un funcionario o un zápatra que no está en el lugar en el que debe estar. Fue también durante el reinado de Darío I el Grande cuando sabemos que el zoroastrismo se convirtió en la religión oficial del imperio persa Aqueménida. Sospecha también que sus predecesores Cambises y Ciro II es posible que hubieran sido de esta religión zoroastriana, pero no es sino hasta el reinado de Darío I cuando esa creencia es claramente asumida como la religión propia del monarca y cuando se convierte en la religión oficial y pública del imperio persa Aqueménida. El zoroastrismo fue fundado por un personaje llamado Zoroastro, el cual no se tiene evidencia histórica más que la leyenda que debió vivir entre el siglo X al siglo VI antes de Cristo. Si se tiene información de las creencias zoroastrianas. El zoroastrismo es una religión dualista, era una religión que dividía al mundo en buenos y malos, en día y noche, en luz y oscuridad, en verdad y mentira. Para los zoroastrianos el mundo fue creado por una divinidad esencialmente luminosa y buena llamada Ahura Mazda, que en persa significa el Señor sabio, creador del tiempo y de todas las cosas. Pero al mismo tiempo que este Ahura Mazda había creado el tiempo y todas las cosas, y del mismo modo que él era esencialmente bueno, puro y luminoso, existía su oponente que era otra figura. Esta figura era igual de fuerte, igual de antigua, igual de poderosa que Ahura Mazda, que era Ahriman. Ahriman es esencialmente malo, oscuro y destructivo, y su único propósito es destruir toda la creación de la otra cara de la moneda que es Ahura Mazda. Así pues, así como Ahura Mazda pues representa el bien, Ahriman es el dios del mal, representa todo lo malo, destructivo. Mazda construye y Ahriman destruye.
Mazda es la luz y Ahriman pues representa todo el caos y toda la oscuridad.